La inseguridad empieza a ser una preocupación, este brote de inseguridad que se dio junto con la apertura y la crisis económica, una combinación de ambas cosas que se está dando particularmente en un sector de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que las autoridades ven esto con atención y si bien todavía no se trata de una situación que esté fuera de control, claramente no quieren llegar a ese punto. La preocupación es esa, que no se pase de ninguna línea que termine representando un problema más serio del que ya es, porque se han producido en las últimas horas algunos hechos que han tenido una enorme repercusión en la opinión pública. Pero si les parece, vamos a saludar primero, y antes de repasar algunos testimonios importantes de esta hora, a Raúl Colman. Buen día, Tuni, ¿cómo estás? Hola, buen día, Guille, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Y Raúl. efectivamente, con la cuarentena de marzo a mayo bajó muchísimo la inseguridad, como bajó en el mundo entero con la cuarentena, y cuando flexibiliza vuelve a subir un poco, no a los niveles de hace un año, pero vuelve a subir. Entonces, obviamente que se hace, que eso tiene repercusión y es lo que repercute, por ejemplo, en los intendentes del Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar, si les parece, el primer testimonio que tenemos para ofrecerles, que es el de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hablando de esta situación puntual. Hubo algunas tensiones, que algunos diarios sobreactuaron, o algún sector del periodismo sobreactuó con el titular de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Pero vamos a escuchar primero a Sabina Frederick y después seguramente también vamos a tener la opinión de Berni. Mira, nosotros estamos viendo las cifras que elabora el Sistema Nacional de Información Criminal, que está en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que recoge la información de las policías de las provincias. Y vemos que los datos son variables, no es lo mismo en todos los distritos. En la provincia de Buenos Aires, que es donde está más puesta la lupa, no quiere decir que sea el lugar donde haya más problemas, pero es el lugar donde mayor concentración de gente hay, y están los medios sobre todo, ¿no? Acá observando, se ve que hay un incremento de los delitos agravados, ¿no? O sea que se nota eso en las cifras respecto del año pasado, respecto del mismo mes del año pasado. Aún así estamos más abajo que los primeros 6 meses del 2019. Estamos viendo que por supuesto, la salida de la cuarentena, porque no hemos salido de la pandemia, es una salida que lo que hizo fue incrementar la circulación. El delito bajó básicamente porque se frenó la circulación. Hoy eso evidentemente está cambiando. Y luego hay que ver la situación, por supuesto, económica, ¿no? A mí me parece que ahí la respuesta no es solo con más policías o con más gendarmería, sino que hay una respuesta que el gobierno nacional está, por supuesto, preparando y pensando para que la respuesta sea por la vía más de la integración y de la inclusión y de la asistencia económico y laboral también. La provincia de Buenos Aires, además de estar atravesando una pandemia de origen viral, atraviesa una enfermedad endémica que es la inseguridad. La inseguridad es una enfermedad endémica de la provincia de Buenos Aires que lleva años sin resolver, que se profundiza día a día y que obviamente ha entrado en un paréntesis producto de esta cuarentena, que a medida que se va comenzando la flexibilización, llamémosle el comienzo de la normalización, empieza a tomar nuevamente su ritmo habitual. Si nosotros tomamos el mismo periodo del año pasado, todavía estamos en un 25% por debajo de la media habitual. ¿Por qué? Porque nosotros en abril llegamos a un pico histórico de baja del delito, claro, y ahora empieza a cuello de botella ahora empieza obviamente a retomar su índice habitual. ¿Estamos mucho más arriba que el año pasado? No, estamos 25% por debajo de los niveles prepandemia. La provincia de Buenos Aires, para que entienda, tiene un índice de una tasa de homicidio de 1.100 homicidios por año. La provincia de Buenos Aires tiene 1.100 homicidios por año. Por lo tanto, fíjese si no será endémica y mata más que el coronavirus. Ahora, pasamos brevemente otra vez por Tuni Colman. Este es el análisis global que es coincidente en líneas generales con datos estadísticos en la mano, además, Raúl. Sin ninguna duda, pero bueno, vos tenés 2 o 3 hechos fuertes, como por ejemplo el asesinato del muchacho que estaba haciendo transporte ahora con la camioneta,
o el jubilado la semana pasada, o el jubilado en Mar del Plata, y por supuesto que eso tiene mucha repercusión. Desde ya que hay una situación de crisis social que ya venía arrastrándose, a eso se sumó la pandemia, y entonces tenés una situación complicada en los lugares donde hay mayores desigualdades, en que se patrulla demasiado en las zonas comerciales del Gran Buenos Aires y no en las zonas un poco más alejadas del centro, y entonces que la situación se complica más en esas zonas un poquito más alejadas del centro. Esto es de alguna manera toda la polémica, porque no es solo entre Frederick y Bernie, también hay una polémica con los intendentes que te dicen, no, yo quiero tener 95.000 hombres en la bonaerense, patrullame más todo el ámbito. Y te dicen, bueno, sí, tengo 95.000 hombres, pero muchos con COVID, tengo 10.000 en una situación de licencia. Bueno, hay un tironeo por esta situación, no está fácil. Reaparecen viejas polémicas de la Argentina que habían quedado tapadas obviamente por la pandemia, preocupaciones que habían quedado postergadas sencillamente porque la pandemia había arrasado con todo, y esto incluía a la inseguridad. Ahora Raúl hablaba de 3 temas puntuales, y efectivamente son los 3 temas que han ganado la portada de los diarios. Uno es la muerte de este joven de 28 años en las últimas horas, José Fernando, cuya camioneta le había dado el padre para que se gane unos pesos y termina muerto en plena calle. Es la imagen más impactante, pero los ministros hicieron alusión, porque la nota es anterior a este hecho de mucho impacto, hicieron alusión a la situación de los 2 jubilados que terminaron matando a sus agresores. Situaciones puntuales, Sabina Frederick y Sergio Berni, esto. Mira, la preocupación que yo tengo en este momento es como funcionaria y como ministra de Seguridad de la Nación, es para tratar de evitar que esas cosas ocurran, ¿no? Es decir, lo que por supuesto me preocupa es la violencia, me preocupa que la resolución, entre comillas, porque no hay resolución, sea por vía del uso de las armas, de tenencia reglamentaria o no reglamentaria. Estoy en contra, ¿no?, de que la gente se arme. Creo que es el Estado el que tiene que proveer los elementos a través de la seguridad y a través de la justicia también. Pero no se avala, digamos, esto de el que quiera andar armado, que ande armado, que fue una frase célebre de la gestión anterior, digamos. Bueno, no, por supuesto que no, yo estoy completamente en contra de eso. Creo que eso es un discurso que niega la función del Estado. Sí, el Estado está justamente para evitar que la gente haga justicia por manos propias, ¿no? Porque, digamos, justicia por mano propia es abolir el sistema judicial. Yo jamás dije si era culpable o inocente. Yo siempre lo que dije, eso lo deberá determinar la justicia. ¿Qué es la legítima defensa? Es un permiso que da la ley para actuar como actuó una persona. Para eso tiene que el jubilado, para eso tiene que haber ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que haya una agresión ilegal. ¿Lo hubo en este caso? Sí, le entraron 3 personas a la casa. ¿Para qué? Para robarle. ¿Eso cómo es? Eso es una acción ilegal. Segundo, que quien se defiende no sea el causante de esa agresión. No es que el jubilado salió a la casa, pasaban 3 chicos y los incitó a pelear. El tercer requisito es que haya una proporcionalidad en el uso de lo que se defiende, en este caso el revólver. ¿Está bien? Sí, porque no nos olvidemos que durante 3-4 minutos estuvo intentando pelear cuerpo a cuerpo con estas 3 personas que lo querían acuchillar y después clavarle un destornillador. Por lo tanto, esa defensa que hizo dentro de su domicilio es válida. Y el otro de los requisitos muy importante es que no haya una interrupción en la acción, ¿no? Que es el caso de lo que vemos acá. Acá hay una interrupción de la acción. El robo fue en su casa y claro, termina rematándolo, por así decirlo, porque todavía las pericias no están de todo claras, y por lo tanto, si esto fuera el caso de un profesional, claramente está ante un homicidio, no hay ninguna duda. Cuando digo un profesional, digo un policía. Ahora, lo que tenemos que ver, si el jubilado en el momento de que lleva a cabo la acción, podía discernir en cuanto a que estaba cometiendo un delito.
Más allá de la polémica de cada uno de los hechos, me parece que lo que debemos resaltar es la vuelta del tema de la inseguridad a la agenda política. A la primera línea de la agenda política, insisto, un tema que estaba postergado por la pandemia, Raúl. Sí, sin duda. Bueno, desde ya que yo creo que la experiencia indica que cuando una persona compra un arma supuestamente para repeler delitos, en general, en el 80% de los casos sale mal. Es decir, sale herido o fallecida la persona que utiliza el arma, porque en general los delincuentes tienen más experiencia, son más, por lo general es una sola persona la víctima y suelen ser en la banda 2 o 3 o lo que fuera. Entonces, y me parece que es una mala experiencia. Yo estoy de acuerdo con Sabina Frederick que es malo que la gente se arme porque va a terminar habiendo más muertos y lamentablemente más muertos del lado de las víctimas. Eso es lo que indica la experiencia. Y en el caso de Quilmes, del jubilado que mató al ladrón fue afuera en la calle, el que tuvo el enfrentamiento dentro de la casa va a ser legítima defensa, porque eso está así previsto en la ley, que si te entran en tu casa vos tenés derecho a defenderte. Pero otra cosa es cuando salís y después le pegás varios tiros en el piso. Ahí el jubilado va a terminar en un juicio donde alegará que esto fue emoción violenta, etcétera, etcétera. Terminará con una condena baja, creo, pero una condena al fin, de manera que me parece que esos dos casos, que son sumamente dolorosos, van a terminar de esta manera. Pero bueno, ojalá no se repita esto, pero estamos ante un cuadro difícil, socialmente hablando, en los próximos meses, ¿no? Gracias, Raúl. Abrazo grande. Por favor. Y vamos a cerrar con la polémica, ¿no? Porque en su momento se produjo una tensión que se vio reflejada también en la portada de los periódicos, que fue tema de debate en los medios de comunicación y por supuesto también en la sociedad, que fue una visión particular que un sector tiene sobre lo que Sergio Berni a veces se expone desde la provincia de Buenos Aires, su estilo básicamente. Esto generó alguna polémica, hace horas nada más. Ahora, ¿qué opina Sabina Frederick de Berni? ¿Y qué opina Berni de Sabina Frederick? Y con esto nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué opina cada uno de ellos mismos? Esto. El trabajo, como se vio, nosotros pudimos finalmente llegar en este momento, que es un momento diferente del que teníamos en enero y del que teníamos en marzo, a un acuerdo de cómo complementar el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y ese acuerdo, bueno, siempre a veces hay roces y puntos de vista diferentes que por ahí se hacen, porque como yo digo, faltan telenovelas en Argentina, a todo el país. Este cruce de, bueno, vas a desenfundar y demás. ¿Qué hay de cierto y en definitiva cuánto de eso perjudica la relación? Eso insisto, eso forma parte de las diferencias que hemos tenido sobre cómo hacer ese apoyo, cómo hacer esa complementación en esta época. Y sinceramente son detalles que no suman a la hora digamos, de ocupar el lugar que nosotros tenemos, que es que somos personas que estamos siendo responsables de darle a la gente protección y cuidado. Ni buen ni mal, ella es la ministra de Seguridad de la Nación, yo soy el ministro de la provincia, tenemos un compromiso asumido ante la sociedad que tenemos que trabajar para resolverle los problemas. Tanto ella como yo tenemos la misma mirada, que tenemos que disminuir la cantidad de delitos, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires. Después cada uno tiene una formación distinta, tiene una manera totalmente distinta de abordar la problemática, pero además hay una situación real. No es lo mismo el Ministerio de Nación que el Ministerio de Provincia. El Ministerio de Provincia tiene una responsabilidad territorial que el Ministerio de Nación no lo tiene, por eso a partir de ahí hay una diferente manera de abordar los problemas. ¿Alguien le pidió la renuncia en la última semana? No, nunca nadie. ¿De dónde cree que surgieron esos rumores? Por lo general son operaciones mediáticas
y esas operaciones mediáticas no vienen de la oposición, sino a veces de intereses personales de algunos funcionarios desde adentro del gobierno. Ah, bueno, le adjudica a un sector del gobierno. No, a un sector no, 2 o 3 funcionarios no es lo mismo que un sector. Hay 2 o 3 funcionarios irresponsables que se dedicaron a hacer operaciones y que me parece que les salieron muy mal. ¿Funcionarios nacionales? Sí, claro.